yo soy Cristina en kidlingual.com. Si tú eres un papá de un niño bilingüe o una terapista de un niño bilingüe, este video puede ser importante para ti. Vamos a usar estas gomitas que se pegan en las ventanas que son de Navidad. Entonces es lo que vamos a practicar hoy. Enseñarles a los niños a señalar con el dedo y a decir palabras como este o mira. Los niños típicamente desarrollan el uso de los gestos o de señas antes de empezar a hablar. Entonces, si tú estás tratando de que tu niño hable, primero hay que ver si está usando ciertos gestos. ¿Qué quiero decir con gestos? Por ejemplo, un niño te puede hacer así cuando quiere que lo levantes. Otro gesto muy típico que usan los niños es saludar con la mano. Generalmente saludan con la mano o alzan las manos para pedir que los levantes antes de que dicen mami levántame o hola papá. Un gesto que pueden practicar con sus hijos es señalar con un dedo. El señalar con un dedo se desarrolla más o menos a los 14 meses. Es como gatear, se convierte en caminar. Antes del gesto ser justamente así, los niños alcanzan algo, luego apuntan o señalan así como medio con las manos abiertas y se convierte en señalar de verdad. Luego lo bueno es que señalar de verdad se convierte en palabras como mira o antes de empezar. Esta actividad la puedes hacer con un bebé de 1 año, 1 año y medio, 2 años y más, siempre y cuando sea el nivel en el que está necesitando apoyo el niño. Los niños, si tienen problemas de desarrollo del lenguaje, pueden estar en este nivel incluso hasta más grandes, pero la mayoría de los niños al año, año y medio están empezando a desarrollar el uso de gestos y esta puede ser una actividad buena para ellos. Para empezar, vamos a enseñarle a tu hijo, si tienes 2 bolsitas, le puedes enseñar las 2 bolsitas. ¿Quieres empezar con el árbol o quieres empezar con las luces? Ahora hay que interpretar del lado de ustedes lo que quiere decir tu hijo. ¿Está alcanzando el arbolito de Navidad o está viendo hacia el arbolito de Navidad? Eso es suficiente para saber que este es el que le llama más la atención y entonces enseñarle: tú quieres el arbolito. No te tienes que limitar a decir la palabra nada más que esa es la palabra como genérica que va con señalar. Luego puedes empezar a usar el vocabulario más específico para cada actividad que estés haciendo. Entonces, vamos a ver abierto el paquete sin que tu hijo te pueda agarrar el plastiquito. Puedes decirle, ¿quieres sacar este o este? Y siguen con el es escoger cuál cosa quieren hacer. En este caso, si tu hijo todavía no entiende que esta es una estrellita o que este es un arbolito y tú no sabes como cuál es el que él quisiera escoger, puedes agarrar su manita y decirle como que, sí, vamos a agarrar la estrellita, o sea, no hay problema en eso. Y vas y lo pegas en la ventana. Luego regresas acá y dices, ok, mira, qué bonita la estrella, vamos a poner otro. ¿Cuál quieres poner? ¿Este o este? Y ya escoges el arbolito o cualquier cosa, pero se trata de que le enseñes al niño a señalar, a decir y ahorita al nivel de niños que todavía no están hablando mucho, quizás eso sea nada más escucharte y usar el gesto. Entonces quizás hagan eso está súper bien, es un paso más hacia usar el gesto de verdad y la palabra de verdad. Entonces, para cada piecita que pongas, puedes haber hecho eso 2, 3 veces y haberle ayudado a tu hijo o hija a sacar su dedito o su manita y como que tocar lo que sigue y también estar interpretando lo que él está viendo o tratando de alcanzar para formar eso en señalar y escoger. También hay niños que van a poder poner como que 3 gomitas y se van a cansar por la edad o por la tensión. Y está bien, trabaja hasta que tu hijo ya no esté entretenido o quizás cuando tú veas que se está como que empezando a distraer, tú le dices, nomás faltan 2 piezas y mira, ya casi vamos a terminar y lo convences de que se quede un ratito más siguiendo la actividad. Ahora vamos a enseñarle a alguien que venga a la casa que pusimos el árbol de gomitas en la ventana. Entonces, llega papá, llega mamá, llega la abuela. Vas a llevar de la mano a tu hijo a la ventana con la persona que haya llegado y dices, mira, 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 mostrándole a el niño cómo enseñar las cosas.
Entonces vas a quizás, si él se presta, a agarrar su manita y ayudarle a decir, oh, mira abuela, hicimos un arbolito de Navidad, pegamos un arbolito de Navidad, mira qué bonito el arbolito, mira qué bonita la decoración. Entonces puede ser natural, pero haz enfoque en la palabra mira y el gesto de señalar. Una cosa súper importante que van a ver que la gente hace naturalmente es que cuando tú estés enseñándole a tu hijo a decir, mira este árbol que hicimos, van a echarle muchas fiestas y eso es lo que lleva a que el niño luego lo quiera volver a hacer. Bueno, es todo por hoy. Espero que puedan encontrar alguna comida navideña o algo similar para practicar el gesto de escoger usando la palabra y enseñar usando la palabra mira a sus hijos. Si les gustó este video, tengo más videos acerca de cómo mejorar la comunicación con libros, rutinas diarias o juegos. Entonces vean las ligas que están abajo y suscríbanse. Yo soy Cristina en Kidlingo. Bye bye.